Un desagradable efecto secundario de la digestión son las flatulencias. En promedio 1 litro, y eso todos los días. Los gases son el producto de desechos de las bacterias en el intestino. Sin embargo, los gases son solo la punta del iceberg. La mayoría de los gases de la fermentación se disuelven en la sangre y se emiten en cantidades diminutas en la respiración, sin olor. Pero el intestino no solo emite gases y digiere. El sistema inmunológico, la intuición, la psiquis, ningún otro órgano del cuerpo humano reacciona tan rápido al estrés mental o a la presión como el intestino. ¿Estamos todos controlados por él? La digestión está muy arraigada en el lenguaje, sensación instintiva, decisión instintiva, como una patada en el estómago, hasta estar muy asustado. Sin embargo, el intestino y compañía no gozan de muy buena reputación en la sociedad. Y eso, a pesar de que realizan un gran trabajo. En un año, digieren en promedio 176 kilogramos de fruta y verdura, casi 100 kilos de carne y pescado, como también unos cientos de litros de líquidos. Como resultado final, salen cerca de 219 gramos todos los días. Billones de bacterias y hongos apoyan al intestino durante la digestión. En el intestino delgado, se absorben sustancias nutritivas que pasan al torrente sanguíneo a través de las vellosidades. Con el fin de alcanzar la mayor superficie posible, el intestino se pliega varias veces. En una superficie de hasta 400 metros cuadrados, más grande que la parte de juego de una cancha de tenis. En este inmenso campo de juego, viven pequeños ayudantes, bacterias y hongos. Ellos dividen nutrientes, a los cuales sin ellos, nosotros no tendríamos acceso, pero pueden hacer aún más. Nosotros comemos hasta 2 o 3 comidas por día más o menos saludables. A nosotros, los alemanes, nos gusta comer carne con papas. A los islandeses les encanta el pescado, mientras que muchos indios se alimentan principalmente de vegetales. Eso no debería significar que cada flora intestinal se debe adaptar individualmente a las preferencias de su dueño. En un artículo del año 2011, un grupo de investigadores de Heidelberg pone en duda justamente esto. Allí afirman que solamente hay 3 tipos distintos de intestinos en el mundo, independientemente de lo que uno come o de qué cultura o país provenga. ¿El tipo intestinal se establece al nacer y no se cambia más? Entonces, ¿qué tipo intestinal soy yo? ¿Esto tendrá consecuencias en mi vida? ¿En mi salud? Para averiguarlo, nos dirigimos a los investigadores en la ciudad universitaria de Heidelberg, al Laboratorio Europeo de Biología Molecular. Pierre Bourque y su equipo investigan la composición de microbioma. ¿Qué bacterias viven en el intestino humano? ¿Y cuáles son las diferencias? Durante muchos años de trabajo, los científicos examinaron muestras de heces en todo el mundo y todo el material genético de diferentes muestras. Mediante nuevos métodos pudieron encontrar que la cantidad de bacterias en nosotros es mucho mayor de lo que nos imaginábamos. Hasta 1000 especies diferentes viven en nuestro tracto digestivo. Una obra de rompecabezas, ya que en conjunto sus genes tienen más de 9 billones de letras. Eso equivale a 1.8 millones de Biblias. Teníamos voluntarios de diferentes países y queríamos ver cómo se diferenciaba la flora intestinal. Pensábamos que la flora microbiana de los japoneses, gracias al consumo de pescado, se iba a diferenciar de la de los franceses tomadores de vino. Y en un principio fue una sorpresa que estos 3 tipos salgan a la luz independientemente del origen, de la edad, del índice de masa corporal, del peso, del tamaño, ya sea hombre o mujer. Así que eso sí que fue una sorpresa.
Hay 3 tipos de grupos intestinales en él, como los grupos sanguíneos. Se diferencian en base a la especie de bacterias predominante, tipo 1 Bacteroides, tipo 2 Prevotella y tipo 3 Ruminococcus. Hemos enviado una muestra mía de heces y deseamos saber qué grupo intestinal tengo y si hay alguna anormalidad. Hemos visto que son del enterotipo 1. Eso quiere decir que son bacteroides, que hay también una variedad sana allí. Por lo tanto, nada alarmante en ese sentido. No hay nada especial. Los bacteroides pueden descomponer muy bien los carbohidratos. Eso significa que son eficientes recicladores de azúcar. En esta presentación se encuentra mi microbioma, con una estrella en el centro. Cada color representa un entero tipo, cada punto es una persona entre 1000 que fue investigada. Borg y su equipo no solo pueden hacer declaraciones acerca de la composición del microbioma. En algunos casos, también encuentran enfermedades. Sí, ampliamos constantemente el círculo. En este momento tenemos solamente 5. Esto es cáncer de colon, lo que tiene sentido. Luego tipo 1 y tipo 2 diabetes, ya que disponemos de datos para ello. También enfermedades inflamatorias crónicas, como por ejemplo la enfermedad de Crohn. Ya hay un par de datos para ver. Tratamos de ampliar la lista dependiendo del estado de la ciencia y estamos avanzando. Por suerte en mi caso no hay nada raro. Por las pocas enfermedades donde ya tenemos un par de datos que podemos evaluar, está todo controlado. Sin embargo, la probabilidad de contraer ciertas enfermedades no depende solo de los enterotipos. Porque cada persona tiene, además de su grupo más relevante, también sus bacterias propias. Hay grandes diferencias individuales. Los dos tenemos E. coli, lo que todos conocen de los libros, pero tenemos diferentes cepas. Eso quiere decir que yo tengo un par de mutaciones puntuales, pares de bases individuales diferentes de las suyas y así la población entera. Y por eso es que también somos individuales. Por así decirlo, cada uno tiene su propio perfil y eso también lo conserva. Puede ser que si comí algo concreto tenga mucho E. coli, a veces más o a veces menos, pero siempre tengo la misma cepa. Es mía. Aún no sabemos con qué frecuencia esta puede cambiar en el curso de la vida, pero pensamos que realmente es nuestra propia variante. Aquí se puede ver en qué casos especiales el enterotipo sí puede cambiar. La línea roja describe los cambios del enterotipo en pacientes con tratamientos de antibióticos. En contra de la suposición, el enterotipo sigue existiendo aún luego del tratamiento. Pero otros tipos se encuentran escondidos en el intestino. Podemos saberlo mediante una prueba nosotros mismos desde hace un tiempo. Borg fundó una comunidad online para enfermedades intestinales llamada MyMicrobes. La idea es que todas las personas con problemas intestinales poco claros de todo el mundo puedan examinar su evacuación. La meta es un banco de datos de los diferentes síntomas. Esto ocurrió por el hecho de que recibí muchas llamadas luego de que hicimos una publicación de estos 3 enterotipos y la gente me describió su terrible experiencia para que pueda servir para la ciencia, para poder encontrar soluciones más rápido. Porque en un principio lo que podemos hacer con ello es devolverles a los voluntarios los resultados que ahora estamos probando en la ciencia. Queremos reunir a 5.000 individuos para tener una imagen a gran escala de cómo está constituida nuestra flora intestinal en la población humana. El proceso es complejo y debe ser pagado por uno mismo. El costo de un análisis es de cerca de 850 euros. Cuantos más voluntarios se inscriban, mayores son las posibilidades de diagnosticar antes las enfermedades. Al final, en algún punto hay un estudio donde, basándose en las muestras de heces, ya se puede ver en las primeras etapas una variedad de enfermedades intestinales. En teoría, los investigadores ya pueden deducir las resistencias a los antibióticos, pero para estar completamente seguros, todavía tienen muchas pruebas para investigar y comparar. Ahora conozco mi microbioma. Sé qué bacterias ayudan a realizar mi digestión, pero ¿qué significan estas informaciones sobre mis habitantes del intestino? ¿Puedo mejorar mi bienestar físico, por ejemplo, cambiando mi alimentación?
Buscamos las respuestas a ello en Hohenheim, cerca de Stuttgart. Stefan Bischoff y su equipo investigan el papel de la nutrición con respecto al microbioma. ¿Sería tal vez suficiente cambiar la flora intestinal para poder perder peso fácilmente? Eso sería una exageración. Se trata de la cuestión de cuánto aporta realmente la flora intestinal a nuestra obesidad. No sabemos el número exacto, pero se estima que está en el orden de 5 al 10%. Por lo tanto, sigue siendo todo un tema cuánto comemos, cuánto nos movemos. Las cosas que ya son conocidas no las vamos a tirar por la borda, pero se añade un nuevo componente. Y tal vez yo lo formule de forma positiva, una nueva magnitud potencial. En este sentido, la pregunta de si hay nuevas recomendaciones dietéticas no es una mala pregunta, pero creo que aún hace falta un poco de tiempo hasta que podamos llevarlo de las bacterias a las recomendaciones dietéticas. Me encuentro con Jacqueline de Ries. Esta mujer de 41 años de edad lucha desde su infancia contra la obesidad. Y 2 embarazos se le hicieron mucho más difícil. Durante mucho tiempo no logró reducir su peso. ¿Puedo preguntar cuántos kilos hay entre esta fotografía y lo que podemos ver ahora? 35 kilogramos. Wow, eso es mucho. ¿Y qué hizo previamente para poder bajar de peso? El programa clásico. Uno comienza en algún momento con Herbalife, que es el programa clásico que te venden. Luego probé Weight Watchers y luego traté de hacer FDH. Pero todo es un cuento. Todo provoca luego el famoso efecto yo-yo. La señora de Ries forma parte de un estudio integral. Reducir de peso para la ciencia. Los investigadores quieren saber cómo cambia el microbioma mientras que se baja de peso, desde la fase inicial hasta después poder mantenerse en peso. Durante la pérdida de peso, los científicos distinguen 3 fases. Durante la primera fase se reduce radicalmente el peso. Luego, los investigadores vuelven lentamente a una dieta normal, con un contenido calórico reducido. En la tercera fase, el objetivo es poder mantener el peso. En las 3 fases, la flora intestinal se modifica. Tenemos datos que muestran claramente que este tipo de programas de pérdida de peso causan cambios masivos en el microbioma y diversos cambios en las diferentes fases del programa de pérdida de peso. Por lo tanto, estos cambios en la microbiota intestinal, estos reflejos, son muy lógicos. La señora de Ries ha reducido su grasa corporal por la increíble cantidad de 25 kilogramos y su microbioma ha cambiado. Pero las bacterias no siempre lo hacen tan simple. Ellas luchan y hacen aquello para lo cual en realidad fueron diseñadas. La naturaleza de nuestro organismo es en realidad mantener el peso y no perderlo. Esto significa que la microbiota trabaja en contra nuestra, así como la psique y todo ese tipo de cosas. Por eso tenemos un nuevo obstáculo que hemos conocido allí, que hay que superar. Porque la microbiota, en tiempos de escasez, se optimiza de manera tal que lo poco que le dan de alimento lo utiliza de manera óptima. Y vamos a decir ahora, como si fuese un deseo, un pensamiento o un sueño, si pudiésemos encontrar un nuevo antibiótico, probiótico o lo que sea, que pueda poner fin a esta lucha en contra, una dieta podría ser más eficaz. En un futuro, uno podría entregar una muestra de heces y corto tiempo después recibiría una especie de cóctel con diferentes medicamentos y una dieta adaptada a la persona. Un par de kilos menos no me perjudicarían a mí. El hecho es que una dieta equilibrada no solamente es buena para nosotros, sino también para la flora intestinal. Es importante una flora intestinal diversa, porque protege al organismo de las enfermedades. Ya solo por el hecho cuantitativo que si no hay más lugar, nadie puede instalarse. Pero el propio intestino puede defenderse contra los enemigos. Produce los llamados macrófagos, que devoran a los patógenos. Los pequeños ayudantes están estrechamente relacionados con el sistema inmunológico y reaccionan cuando hay enemigos en el intestino. Porque alrededor del intestino hay una red de nervios con un total de 100 millones de células. Después del cerebro y la médula espinal, el sistema nervioso entérico tiene el mayor grupo de células nerviosas en el cuerpo humano.
El sistema nervioso entérico trabaja de manera totalmente autónoma. Constantemente envía informaciones al cerebro inconscientemente. Por el contrario, el cerebro mismo envía muy poca información al vientre. ¿Una especie de segundo cerebro en el abdomen? Esto podría significar que el intestino no solamente toma decisiones con respecto al bolo alimenticio. El famoso cerebro intestinal podría realmente existir. Para poder averiguarlo, vamos a Irlanda. Allí los investigadores estudian si el intestino afecta el cerebro. El Instituto Cork para las Ciencias de la Nutrición. Este estudiante se está preparando para una entrevista de trabajo. Tiene apenas 5 minutos para poder explicarle a un grupo de examinadores por qué él debe obtener este trabajo de ensueño. La característica especial es que este grupo examinador está compuesto por científicos y el sujeto sufre un trastorno intestinal crónico que se manifiesta de pronto, el síndrome de colon irritable. En las fases sanas, la enfermedad no le trae mayores problemas. En las etapas de enfermedad, los pacientes sufren dolores abdominales y a veces diarrea. Con ayuda de la llamada prueba de estrés Trier-Social, los científicos quieren saber qué efecto tienen las alteraciones intestinales durante las etapas sanas en diferentes situaciones estresantes. Si el intestino modifica la psique de las personas. La prueba de estrés Trier-Social es un modelo excelente en la psicología experimental para poder investigar la respuesta de distintos individuos ante el estrés. Por lo tanto, somos capaces de averiguar cómo reacciona la gente ante el estrés. El tiempo ha concluido. Por favor, venga ante el micrófono y comience. Usted no puede utilizar sus anotaciones. Tanto en la preparación previa como durante el discurso mismo, las personas que sufren colon irritable muestran mayor respuesta al estrés que las personas sin este trastorno. El nerviosismo se manifiesta en forma de diferentes movimientos corporales. En la prueba de recuento posterior, el nerviosismo se puede notar más claramente. Contar hacia atrás desde 2023 de 17 en 17. Al finalizar la prueba se examinan los valores de cortisol en la mucosa de la boca, una hormona que se libera en las situaciones estresantes. Los valores se incrementan notablemente en las personas con problemas intestinales, una señal de que son mucho más vulnerables al estrés. El intestino estresa al cerebro. Desde hace décadas, si es que no son siglos, sabemos que el intestino y el cerebro se comunican, por ejemplo, cuando tenemos hambre. En el síndrome de colon irritable podemos ver cómo se comunican el intestino y el cerebro durante una enfermedad. Hay varias maneras de ver cómo esto funciona, pero la respuesta anormal ante el estrés es posiblemente una de ellas. Eventualmente la alteración en el intestino en el caso del colon irritable también influye sobre la concentración. En otra prueba, los sujetos juegan al memory. ¿Cuántas imágenes pueden recordar estos individuos afectados en comparación con los sujetos sanos? Hemos encontrado pacientes con síndrome de colon irritable que tienen un pequeño pero significativo déficit en el aprendizaje del hipocampo. Eso significa que su capacidad de distinguir objetos está influenciada y el hipocampo es una parte importante del cerebro que es responsable de la memoria. Los sujetos enfermos cometen la mayoría de los errores a partir de las 6 imágenes. Una clara señal. John Cryan cree que las bacterias intestinales están involucradas en la comunicación entre el intestino y el cerebro.
Algunas personas lo llaman el segundo cerebro. A menudo me preguntan, ¿quién tiene el control? ¿Quizás el intestino controla el cerebro de una manera que todavía no entendemos? Lo que ahora sí podemos comprobar es que el microbioma del intestino puede ser la munición que el órgano utiliza para manifestar su poder. El microbioma puede tener un impacto en todo tipo de enfermedades. Podemos verlo en la obesidad, en las funciones del cerebro, incluyendo la actividad inmune e infecciones. Según los últimos descubrimientos, la colonización del intestino comienza en el vientre materno. En el nacimiento y durante la lactancia se añaden nuevos microbios. En los primeros años se establece la comunidad intestinal, es decir, el microbioma. Pero no todos los niños nacen por parto natural. Un gran número de bebés nacen por cesárea, y en algunos países esta cifra aumenta drásticamente. Los investigadores han demostrado que en estas personas el microbioma necesita un año para igualarse al de los niños nacidos normalmente. Este también es un año crítico en donde se desarrolla el cerebro. Una de las preguntas que tenemos gira en torno a las consecuencias para el desarrollo del cerebro y el desarrollo simultáneo del microbioma en el contexto de la creciente cantidad de cesáreas. El aumento del nerviosismo. Disminución de la atención debido a una escasa colonización en el intestino. El último estudio de la gente de Cork va aún más allá. Se llevó a cabo en ratones de laboratorio. Los animales son completamente normales, excepto por una diferencia crucial. Tienen un intestino libre de bacterias. Cryan y su equipo colocan a los roedores en un recipiente con otros congéneres, pero con un intestino normal, como también con un objeto desconocido. Los ratones normales son curiosos. Examinan el objeto y visitan al otro ratón. Los ratones libres de bacterias, por el contrario, permanecen sentados en el medio y miran muy brevemente al otro ratón. Estos animales están perturbados socialmente. Sabemos que el microbioma participa de manera decisiva en el desarrollo del cerebro. Si quitamos el microbioma en los experimentos con animales, estos desarrollan deficiencias en el comportamiento social. Estos déficits son parecidos al autismo, lo que significa que tal vez el microbioma desempeña un papel importante en el desarrollo de la primera infancia, en el caso de las enfermedades nerviosas, y especialmente en el comportamiento social. Es algo discutible si la panza realmente toma decisiones importantes, pero sí tiene una pequeña participación. Puede influenciarnos a nosotros y a nuestros pensamientos hasta quizás el desarrollo del cerebro, sobre todo si los microbios equivocados retosan en nuestro interior. Por eso es importante poder reconocer las bacterias malas y deshacernos de ellas de inmediato. Esta es la Clostridium difficile. Esta bacteria se encuentra en 2 de 10 personas sin llamar demasiado la atención, pero en algunas personas causa mucho daño. La mayoría de ellas son personas mayores, cuyo intestino ha sido debilitado por tratamientos previos con antibióticos. Donde se ha dañado el microbioma, hay lugar para otras bacterias como el Clostridium. La consecuencia: una inflamación intestinal con diarrea hasta la destrucción de las células intestinales. Es muy difícil poder reconocer una enfermedad con esta bacteria, porque solo ciertos tipos producen toxinas que provocan enfermedades, y solo se pueden encontrar mediante cultivos. Así se hace normalmente, pero se necesita mucho tiempo y dinero para ello. Y tampoco sabemos si las bacterias que cultivamos son las que contienen las toxinas, y solo ellas son las que nos enferman. La prueba de la toxina es rápida, tal vez dura media hora, pero no es tan precisa. Necesitamos una muestra de heces y debemos llevarla al laboratorio para luego poder analizarla. Estamos en los Países Bajos.
Allí vive un especialista en términos de reconocimiento de clostridios, el perro de la raza Beagle llamado Cliff. Hasta hace pocos años, Cliff era un perro ordinario. Hasta que los científicos de la Universidad de Ámsterdam se les ocurrió darle para olfatear ciertas bacterias intestinales. El entrenamiento se llevó a cabo en todo tipo de lugares. Escondieron varias muestras de heces en tubitos de plástico y el perro debía encontrarlas. La fina nariz del perro detecta pequeñas cantidades de bacterias, incluso a través de paredes de plástico. No es algo nuevo que los perros detecten enfermedades, como por ejemplo la diabetes y el cáncer, pero detectar bacterias por el olfato es algo único. La cantidad de éxitos de Cliff es enorme. Él olfatea hasta 50 pruebas, incluso en situaciones extremas. Las bicicletas son un revoltijo de olores. También las monturas de cuero, las personas y la grasa de las cadenas. Cuando le ponen la correa es la señal para el perro de que tiene que trabajar. Buscar la bacteria. Cuando Cliff se sienta es la señal de que ha encontrado algo. Y generalmente tiene razón. Lo hizo otra vez. En el paso siguiente debe olfatear a pacientes reales. Cliff se encuentra en camino a su puesto de trabajo en un hospital. Los 4 pacientes de esta habitación sufren de una enfermedad intestinal. ¿En algunos eran culpables de ello los clostridios? Encontramos los clostridios. Para el perro, una cuestión de segundos. El siguiente paso es que los médicos se lo expliquen al paciente. Él debe entregar una muestra de heces que se analiza a la antigua manera. Pero el primer indicio proviene de la nariz curiosa de Cliff. Normalmente el tratamiento está compuesto por varios antibióticos. En Bremen, un grupo de investigación parece haber encontrado la forma de combatir las bacterias como el Clostridium de forma natural, casi con sus propias armas. El policlínico a la izquierda del río Weser. Lo que sucede aquí no es para débiles. Un método alternativo de curación, sin medicamentos. Johan Okenga y su equipo trabajan con el trasplante fecal. Las heces de las personas sanas se trasplantan al intestino de las personas enfermas. Según nuestro punto de vista y lo que sabemos por diferentes estudios, las probabilidades de sanación gracias al trasplante de heces son muy altas. Hasta el 90% o más de los pacientes que no pudieron tratarse o curarse previamente con antibióticos responden bien a un trasplante de heces y solo una pequeña cantidad de ellos necesita un segundo trasplante para asegurarse una curación a largo plazo. Las bacterias provienen de las heces de las personas sanas. Por lo general son parientes o personas conocidas. Con frecuencia proponemos que el donante sea del círculo familiar o de amigos, porque así tenemos cierta confianza de que lleve una vida sana y demás. La muestra de heces se coloca dentro de un recipiente de plástico. La preparación es relativamente sencilla. 20 a 30 gramos de heces donadas son mezcladas con 200 mililitros de agua corriente. Se revuelve una vez y el trasplante de materia fecal está listo. Este tratamiento no es nuevo. Ya hay registros sobre ello en la China del año 400 después de Cristo, pero los asiáticos lo administraban como bebida, llamada sopa amarilla. Algo que no era para todos.
Actualmente es diferente. Por medio de un endoscopio, la sopa es pulverizada directamente en el lugar donde debe ir, en el intestino grueso. El principio activo es realmente sencillo. Las bacterias buenas ocupan lugares libres y proliferan en corto tiempo. De este modo desplazan a los clostridios que enferman. El futuro seguramente demostrará lo bien que se pueden volver a encontrar estos datos en la vida cotidiana. Pero yo estoy seguro que tenemos ante nosotros una forma establecida de terapia. Lo emocionante será poder simplificarla aún más. Tal vez en el futuro haya una cápsula que se pueda tragar, con lo cual el trasplante de heces perderá un poco su carisma emocional y para los pacientes será aún más fácil y sencillo de implementar. Hace poco tiempo un grupo de investigadores de Canadá presentó una serie de pruebas con píldoras, con la cual las pruebas fecales pueden ser ingeridas. En el proyecto Repopulate, también de Canadá, trabajan con píldoras que contienen una mezcla balanceada de bacterias intestinales. En el reino animal, la ingesta de heces ajenas es llamada coprofagia, algo que no es inusual y hasta a veces necesario. Por ejemplo, los conejos comen sus propias heces porque su alimento es muy difícil de digerir. A veces no alcanza que los trozos de plantas pasen solo una vez por el intestino. Recién la segunda vez se absorben todos los nutrientes necesarios. Los pequeños conejos y los conejillos de Indias también comen las heces de sus madres. Es algo discutido si realmente deben hacerlo para poder construir su flora intestinal o porque es más fácil digerir los trozos de plantas predigeridos. Hasta el mejor amigo del hombre en ocasiones come excremento. En el caso de los perros puede ser una advertencia sobre alguna enfermedad o una mala alimentación. Para algunas personas ya es suficiente ingerir algunas bacterias de un suave helado de crema contaminadas con salmonela para desencadenar respuestas inmunitarias extremas. ¿Por qué las heces y la flora intestinal de los de la misma especie no enferman es todavía algo incierto. En el intestino humano se juntan alrededor de 3 kilogramos de bacterias y hongos, distribuidos en una longitud de casi 8 metros. Ya debido a la longitud es muy difícil poder detectar enfermedades y colonizaciones defectuosas en el intestino. Durante mucho tiempo solamente había colonoscopías. Sin embargo, un pequeño dispositivo garantiza la ayuda, una pequeña cámara llamada PillCam. Alta tecnología en espacios pequeños. En esta píldora hay una cámara, un receptor, LEDs y un transmisor. Dispositivos como este pretenden reemplazar a largo plazo la colonoscopía. Perfecto. Luego de varias irrigaciones preparatorias para limpiar el intestino, la paciente traga este dispositivo junto con un agente que evita la formación de burbujas en el intestino. Puede abandonar el consultorio y continuar con su vida cotidiana normal. La cámara se mueve con el peristaltismo por el tracto gastrointestinal y toma imágenes 2 a 5 por segundo. La paciente no nota nada. Hay diferentes tipos de cápsulas. La cápsula de colon es para exámenes preventivos. La pequeña cápsula muestra áreas del intestino delgado a donde ni siquiera se puede llegar con la endoscopía. El intestino delgado es un órgano que era visible en una endoscopía en partes pequeñas. En la gastroscopía se ven alrededor de 50 centímetros desde la parte superior. En la colonoscopía se puede ver el 20% de la parte inferior. Los 2 a 4 metros restantes era imposible de revisar por medio de la endoscopía. Existen procedimientos especiales con los cuales es posible. Son complejos y se llevan a cabo en el hospital mediante una pequeña cirugía. Con la endoscopía de cápsula podemos por primera vez visualizar por completo el intestino delgado sin sobrecargar al paciente. En Alemania en el año 2003 este procedimiento ya había sido utilizado más de 18.000 veces, una tendencia creciente.
La cámara vuelve a salir por vía natural luego de 1 a 4 días. Por razones obvias es un dispositivo no reutilizable. La paciente entrega al médico el dispositivo receptor. Esta forma de evaluar al intestino tiene muchas ventajas, pero también tiene su lado oscuro. El médico debe examinar las fotografías una por una película del intestino de varias horas de duración. Y la cápsula tiene otra desventaja. No se puede conducir y el médico no puede tomar con ella ninguna medida terapéutica. Tal vez en el futuro cercano la cápsula sea dirigible desde el exterior como una especie de mini submarino. Y quizás podamos tener una cápsula que tome muestras o que pueda hacer cualquier tipo de cosas que sean terapéuticas. Por supuesto que eso sigue siendo cosa del futuro, pero ya hay modelos en donde lo han probado. Así se va acercando cada vez más la posibilidad de ver el intestino sin las cuestiones desagradables. Muchas enfermedades intestinales son aún poco conocidas. Si uno supiera de qué manera el intestino decide qué es malo y qué es bueno, qué bacterias pueden asentarse y cuáles no, entonces ¿podrías intervenir para curar? En el Instituto de Biología Molecular Clínica en Kiel, trabajan Philip Rosenthal y su equipo en esta comunicación entre las bacterias y los anfitriones. Su objeto de estudio es un pequeño cefalópodo, el calamar hawaiano. Como su nombre lo indica, vive en las costas de Hawái. Para poder sobrevivir, este animal necesita bacterias luminiscentes especiales. Sin embargo, el calamar primero tiene que buscarlas. Luego del nacimiento, el pequeño molusco de 3 centímetros tiene pocas horas para encontrarlas. La gente de Kiel investiga las muestras de la piel del calamar para ver cómo es la relación entre las bacterias y el calamar. El diálogo todavía resuena en los genes como una especie de protocolo de conversación. ¿Cuáles son los genes que están activos cuando están en contacto con las bacterias? Un rompecabezas genético. Al final se encuentran unas enzimas específicas, prácticamente las palabras de la conversación. El resultado: las bacterias verdes envían una señal, el primer contacto. En cuanto el calamar detecta la presencia de los microbios, vuelve a enviar una señal que le facilita a la bacteria establecerse, casi como una indicación para estacionar. El truco: un puñado de bacterias ya es suficiente para poder establecer el contacto. Es como que el calamar enviara las señales: aquí todavía hay algo libre, aquí pueden establecerse. La primera indicación de cómo podría funcionar también la colonización en el intestino. El intestino humano es mucho más complejo. No se trata solo de una bacteria, lo que daría un poco de luz, sino que serían potencialmente miles de bacterias diferentes que ejercen actividades metabólicas. Y eso es exactamente lo emocionante de ello, porque sería la primera vez, ya que hay pocos ejemplos sobre ello, que, por así decirlo, haya una especie de lenguaje molecular, cómo ciertas bacterias podrían conversar con su anfitrión. Y creemos que es un punto de partida para entender cómo ciertos tipos de bacterias con ciertas funciones pueden interactuar con su anfitrión y comprender este idioma que se produce en los primeros minutos de la interacción entre el anfitrión y la flora intestinal. El vocabulario de esta lengua en el intestino es probablemente enorme, teniendo en cuenta el número de microbios. Más de 1 billón de individuos, un 1 seguido por 12 ceros. 10 veces más que las células del cuerpo. Esto también significa que estamos formados solo por un 10% de células humanas y el 90% restante son células bacterianas. Para comprender que el lenguaje de las bacterias no es solo de valor académico, los investigadores quieren en un futuro poder curar.
Comprender la lengua también es hablar ese lenguaje y significa poder participar en esa interacción. Es decir, que a largo plazo debemos poder realizar algo así o transformarlo en una terapia, porque también sabemos que en el caso de muchas enfermedades inflamatorias, este lenguaje probablemente esté perturbado y el conocimiento de esta lengua es un requisito para poder copiar las cosas y comprender las estructuras moleculares y agregarlas como una mezcla compleja para desplazar a las bacterias buenas o a las malas de la colonización. Si supiéramos qué tipo de bacterias son buenas para las personas, ¿podríamos fabricar yogures especiales con el fin de expulsar a las bacterias malas? La exploración del intestino y sus habitantes todavía se encuentra en el principio. Se podría decir que casi sale una publicación por semana. Una cosa es cierta. Se puede realmente dividir al hombre según su microbioma en 3 grupos, de manera similar a los grupos sanguíneos. Hasta cierto punto se pueden determinar algunos tipos intestinales con diferentes predisposiciones para las enfermedades, y también se pueden detectar temprano algunas enfermedades. Algo es seguro. El intestino tiene un impacto en nuestro pensamiento y en nuestras emociones, mucho más de lo que la ciencia lo ha sospechado hace mucho tiempo. Por lo tanto, la importancia del intestino comienza a cambiar lentamente. Si realmente es nuestro segundo cerebro, está por verse. Pero con seguridad, en nuestra vida, ya tiene un lugar importante.